Reinaldo Chalbó Serpa. Soy abogado, doctor en Derecho y he sido profesor universitario durante muchos años en varias universidades. En la Universidad de los Andes, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Universidad Santa María y un corto periodo fui profesor también en la Universidad Central. Em, Ejercí la profesión de abogado y he criado una familia bajo digamos, la imagen del cristianismo, de la corrección humana y del amor por Venezuela. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, tratándose del doctor Luis Herrera, es que Luis Herrera Campín fue un hombre excepcional, que desde muy joven incursionó en el escabroso mundo de la política e hizo de ella un ejemplo para las, como dicen constantemente, las generaciones futuras, ¿no? Lamentablemente ese ejemplo no se ha seguido. Por el contrario, hemos tenido unas experiencias muy dolorosas. Y a mí que me tocó en parte compartir un lapso del periodo del presidente Herrera, pues me es muy satisfactorio haberlo conocido, haber palpado su valor. Y a él lo distinguieron tres cosas: la honestidad a toda prueba, ¿no? Luego la bondad y luego la justicia, porque es un hombre honesto, justo y bueno. Lamentablemente, esos mensajes que él dejó se han perdido en el tiempo, porque la verdad es que el discurso de él, aparte de ser inteligente y dotado de gran contenido humano y con gran amor por Venezuela, pues hubiera sido positivo para Venezuela si se hubiera utilizado con mayor frecuencia. Pero muchas veces ocurre que cuando los presidentes democráticos dejaron el poder, eran más bien agredidos en lugar de ser reconocidos, ¿no? Y en parte eso ocurrió también con Luis, pero yo me siento muy satisfecho de haber podido colaborar con él y de haber tenido el consejo oportuno que él siempre dio, porque en su manera de gobernar, él era suave en la forma, pero firme en lo fundamental. Hizo una gran presidencia que lamentablemente, como les digo, muchas veces no se le quiere reconocer. Pero no hay sitio del país donde no haya una obra material o cultural que haya hecho Luis Herrera en su gestión. Yo pienso que en el futuro más cercano, más temprano, se le ha de reconocer todas esas cosas buenas, justas y honestas que hizo Luis Herrera. Yo no sé si algunos otros venezolanos que compartieron con Luis Herrera parte de su actividad política recuerden su, su fisonomía, no tanto física, sino su fisonomía moral y espiritual. En momentos de crisis se notaba pues no solamente la donosura que él tenía para hacer las cosas cuando eran muy agrestes, sino la firmeza de carácter y la oportunidad en que él actuaba para que las cosas fueran más perceptibles a la gente y más humanas en el fondo. Porque él conocía a Venezuela como nadie, recorrió el país muchísimas veces, ¿no? No solamente cuando hizo campaña electoral, sino durante toda su vida para visitar los pueblos, llevarle a la gente un mensaje de felicidad en parte, pero también de fe y de esperanza. Eh, no hay sitio en Venezuela que haya visitado Luis Herrera que todavía la gente no lo recuerde con cariño, porque él era muy bondadoso y además era muy simpático, ¿no? Eh, a veces se toma el pelo diciendo que hacía muchos refranes, pero a veces eran cosas inventadas, pero sí tenía la viveza y la chispa para de pronto salir con una cosa agradable. Yo tengo siempre en mi alma el recuerdo cariñoso por él y por su familia, porque fundó un hogar
muy digno. A través de sus hijos ha perpetuado su memoria. Y su dignísima esposa, doña Betty, fue no solamente una compañera de vida, sino una compañera de trabajo político, porque ella hizo campaña política para ayudarlo a él. No, sí, lo acompañó. Y a veces ella iba sola con su equipo para dar mítines, ¿no? Y para llevar el mensaje de Luis Herrera. Bueno, significó mucho. En primer lugar, un ejemplo de vida y un ejemplo de dignidad. Y luego significó también el sentir que en el fondo del alma de Luis Herrera había un gran amor por Venezuela. Él sentía pues el dolor del venezolano y lo compartía. Él me enseñó muchas cosas, ¿no? No solamente me enseñó cómo gobernar, sino también cómo vivir, porque Luis Herrera realmente, hay a veces no hay palabras para decirlo, era admirable. Yo disfruté mucho la compañía de él. Y como hicimos campaña electoral muchas veces, no solamente por su candidatura, sino por otras candidaturas, por todo el país, pues nos compenetrábamos mucho, ¿no? Y realmente cuando llegaba a Mérida, cuando yo vivía en Mérida en ese entonces, el hotel de él era mi casa. Allá no llegaba a otra parte sino a la casa, porque esa era su casa, su hogar, donde se le recibía con cariño y con afecto. Bueno, cuando yo llegué a la gobernación, le planteé a él la conveniencia de atender oportunamente la vialidad del estado, porque el estado de Mérida es un estado muy accidentado, porque es un estado montañoso. Y él me apoyó en todo. Inclusive, varias veces que fue a inaugurar vías de acceso, ¿no? Lo que llaman la carretera de Mérida al Vigía, por ejemplo. Él le dio un gran impulso, que cuando nosotros llegamos al gobierno le habían detenido, no se sabe por qué, pero entonces él dio un gran impulso y la llevó hasta donde se pudo. Y además me auxilió muchas veces con su estímulo para que yo emprendiera obras de interés que a veces a mí se me escapaban, pero él las percibía. De manera que la gobernación, que el corto tiempo que estuve como 2 años, él me apoyó en todo lo que yo consideraba que era necesario recibir de apoyo de él, sin ningún miramiento de mezquindad, ¿no? En absoluto, ¿no? Y cuando llegué al ministerio, él había iniciado ya una tarea de mejoramiento del sistema penitenciario, porque Luis Herrera estuvo preso durante la tiranía de Pérez Jiménez. Entonces él sabía lo que era vivir preso. Entonces se empeñó en mejorar el sistema penitenciario a través de la aprobación de proyectos penológicos para mejorar las condiciones de vida de los presos y también la construcción de establecimientos penitenciarios adecuados. De manera que yo creo que no ha habido un gobierno que haya hecho más por el sistema penitenciario de Venezuela que el gobierno de Luis Herrera. No solamente construyendo cárceles, sino aprobando leyes para que la prisión fuera más suave y para que el sistema penitenciario fuera más efectivo. Muchas veces se pensaba que estar preso era constituirse ya como en una especie de víctima definitiva, que no había derecho a progresar. Entonces, durante el gobierno de Luis Herrera se creó el Liceo Penitenciario en un antiguo campo petrolero de Oriente, Oritupano. Ese es un proyecto maravilloso que lamentablemente el gobierno que nos sucedió lo abandonó. Ese sistema consistía en que las instalaciones del campo se utilizaron para crear un liceo. Entonces a ese liceo iban los presos que llamábamos siempre primarios, los presos que no habían delinquido sino una sola vez, que no eran delitos muy graves. Entonces ellos vivían ahí, libres, en casitas, y podían llevar su familia de vez en cuando a visitarlos. Y en la mañana trabajaban el campo y en la tarde estudiaban en el liceo. Bueno, ese proyecto fue un proyecto que tuvo inclusive resonancia internacional. Una cosa maravillosa, ¿no? Porque no solamente ellos se sentían libres, y una cosa importante, aunque estaban libres, nadie se fugó. Ningún preso se quiso fugar, porque ellos sabían que estaban haciendo algo por su futuro. De manera que estudiaban como estudiar en un liceo, ¿no? Y allá iban los profesores a darle sus clases. Lamentablemente ese proyecto lo abandonaron cuando nosotros nos fuimos del gobierno.
pero un proyecto bellísimo, ¿no? Él fue a inaugurar el liceo. Cuando él fue, ya teníamos unos cuantos presos ahí viviendo en el pueblito, porque ese era un campo petrolero. Entonces las casitas se utilizaban como vivienda para los presos. Claro, no tenían la familia permanentemente, pero podían ir los fines de semana a la familia a pasarlo con ellos. De manera que los presos hacían todo lo posible cuando estaban en sus lugares de origen para mejorar su conducta, sabiendo que como premio podían tener la oportunidad de ir allá al liceo penitenciario. Bueno, y así como eso, se hicieron una cantidad de leyes para suavizar la vida tan dura del preso, porque él vivió esa vida cuando estuvo preso. Lo mismo que él vivió en la dura situación del exilado. Y cuando se propuso en una oportunidad una ley que permitía que una persona que había cometido un delito político pudiera cambiársele la sanción que se le iba a aplicar en su exilio, él se opuso. Él dijo, esa no es la solución, echarlo fuera del país, porque lo vamos a votar del país simplemente porque cometieron un delito, pero allá en el extranjero, ¿qué van a hacer? Entonces él se opuso a esa ley considerando que no era conveniente desde el punto de vista humano, porque él sentía lo que era el exilio. De manera que es un ejemplo para Venezuela tener un presidente como fue Luis Herrera Campín. Mucho de lo bueno que tuvo el pasado y que lo hemos ido perdiendo, porque las nuevas generaciones tienen tantos años de vivir fuera de la democracia que no saben lo que fue la democracia, ¿no? No saben lo que fue tener un presidente como Luis Herrera, ¿no? Asequible, cordial. Acuérdense ustedes otra cosa. Yo andaba con él en el carro, yo ya era ministro. Entonces, al llegar a la esquina ahí de La Ceiba, el policía que estaba ahí, que era muy famoso, paró el carro. Entonces el chofer se molestó y le dijo al policía, pero usted no ve que aquí va el presidente. Pero el policía, Apascasio se llamaba el policía, Apascasio, se mantuvo firme. Entonces Luis Herrera le dijo, tranquilo, él tiene razón. Entonces, cuando llegó a Miraflores, mandó a preguntar quién era el policía. Y la gente que recibió la solicitud de información pensaba que a lo mejor iban a sancionar al policía. No, era para saber quién era para invitarlo a almorzar. Entonces a los 2 días o 3 días lo invitó a almorzar y almorzó con él en Miraflores el policía, a Pascasio. Él no se alejó, porque hay presidentes que se llenaban como de grandeza. Él no, él siempre fue el mismo, de presidente. Muy sencillo. Nunca dejó de ser Luis Herrera. A veces él, yo recuerdo, por ejemplo, que una vez estábamos juntos y le preguntó a alguien que qué opinaba del embajador de Inglaterra que había recién llegado. Entonces dijo, animal que no conozco, no le jurungo la cueva. No, no lo conocí.